Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Un Libro al Día. Hoy traemos a un escritor, pero más le traemos hoy en su vertiente de traductor. Hablamos de Marc Casals, traductor de infinidad de libros del serbio, del croata, del bosnio, autores como Ivo Andrić, del que hablaremos luego. Buenas tardes, Marc, ¿qué tal? Hola, Goldo, a todos. Espero que estéis bien. Bueno, la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Qué lleva un chaval de Girona a dedicar su vida profesional a la literatura balcánica? Pues la verdad es que fue todo bastante azaroso. Me gustaría contar alguna historia de predestinación, pero no. Eh, sí estudié traducción e interpretación con la idea de traducir literatura, eso sí Ujú, ocurrió. Pero luego, bueno, luego de un pequeño rodeo. ujú, Por estas cuestiones alimenticias, pues en un momento dado, pensé que valía la pena, o sea, o que sería una buena ocasión para mí después de terminar la carrera, trabajar como intérprete para la Unión Europea. ujú, Y corría el año 2004, 2005. Y quedan un par de años para que entrase en Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea. Y entonces, bueno, yo entonces trabajaba con inglés, francés, italiano y me sugirieron, vamos, que o sea, sería conveniente para mí aprender una lengua, ellos la llamaban exótica. ujú, Y bueno, como el rumano es medio románica, había ujú, muchos intérpretes españoles, franceses, italianos aprendiéndola, entonces decidí aprender búlgaro y me planté en Sofía con un escasísimo conocimiento de la realidad búlgara, yo creo que como ujú, toda la gente. Mi generación conocía a Stoichkov, el futbolista, y a yogur. ujú, Y nada, me planté allí, me gustó. Y bueno, mi proyecto era quedarme un año, aprender búlgaro en un año, daba clases intensivas y tal, de 5 o 6 horas al día y luego irme a Bruselas. Pero bueno, empecé a quedarme, empecé a viajar por los Balcanes y le empecé a coger afición. A tal punto que al cabo de un año digo, "No, eso, voy a Bruselas, coña. ujú, Eh, con lo bien que estás aquí, esto es interesante para que te vas a poner la traje y corbata y convertirte en Europa. ujú, Y nada, y así empezó toda esta historia balcánica. O sea, estuve en Sofía de 2005 a 2008, luego de 2008 a 2010 en Croacia, en Safta, un pueblecito cerca de Dubrovnik, de ujú, 2010 a 2020 en Sarajevo, de 2020 a 2023 en Zadar, otra vez en la costa croata, ujú. 2023-2024 en Zagreb y desde otoño de 2024 estoy en Ljubljana, en Eslovenia. O sea que ha sido todo un periplo, o sea, Sí, sí. más de 20 años. O sea que no fue viendo partidos de baloncesto de la Cibona ni de la Yugoplástica, ¿no? Que a muchos Bueno, de juegos, hecho, a mí de adolescente me flipaban esos equipos. Esta gente, ¿de dónde, o sea, de dónde ha salido esta gente? no, de hecho yo tengo un pésimo recuerdo de todo eso porque yo de niño jugaba baloncesto y era del Barça, de Ujú. baloncesto. Entonces, o sea, mi jugador favorito era Epi. Entonces, pues, tengo un profundo trauma completamente con la Yugoplástica de Split y Kukoc y Racha y todo eso. O Sí. sea, el, el- mi, mi trauma con todo aquello es muy, muy serio. No había forma de que todos aquellos equipos del Barça, ¿no? Ganasen la Copa de Europa. ¿De quiénes son estos yugoslavos de nombre raro? O sea, qué fascinación ninguna, al contrario, o sea, auténtica versión. Ahora con los años ya ha bajado, pero en la época fue traumático. Ujú. Bueno, por el lado del público, en los últimos años también hay como un aumento de publicación de libros en lenguas balcánicas yo creo que de interés por estos autores, ¿no? Hablamos de traductores como pues, Luis Fernando Garrido y Tihomir Pistelek, Miguel Roán, tú mismo, y de editoriales como Acantilado, Automática, Del Este, La Huerta Grande. ¿A qué crees que se puede deber este interés del público o este aumento de las publicaciones? Pues no lo sé muy bien, la verdad es que, claro, llevo 20 años fuera, no lo tengo el pulso muy echado yo al lector español, pero sí que noto que hay un aumento del interés, sí que noto que hay como una constelación, ¿no? De editoriales, la mayoría pequeñas, independientes, pero no tiene por qué ser necesariamente un problema. De hecho, yo, o sea, si me dejan elegir, prefiero trabajar con
editoriales pequeñas e independientes, una constelación de traductores y un público que es, bueno, es pequeño, pero que es fiel, ¿no? Que es en el cual te podemos contar a ti también, creo. De Y, frikis. ah, y bueno, pero está bien, o sea, yo tengo la impresión que sí, que se ha ido ensanchando poco a poco, que al mismo tiempo, como sigue siendo algo minoritario, tiene un toque ahí familiar, cálido, que Ujú, también hace que me guste formar parte de este mundo. Y luego, claro, por mi parte, o sea, para alguien que pues se plantó esto en 2005 en los Balcanes y pensaba, bueno, esto me interesa a mí, ¿a quién le va a interesar? De repente vas ujú, encontrando gente a la que le interesa y que tiene tu misma pasión y tus mismos sentimientos para con esta región, pues es algo muy gratificante y bueno, te ujú. sientes esto, te sientes más acompañado y sientes que no estabas tan equivocado. Sí. Lo que sí que me llama la atención, bueno, no sé si me llama la atención del todo, pero bueno, sí que se observa como que dentro de este aumento de las publicaciones hay dos vías, digamos, ¿no? O dos tipos de libros, ¿no? Unos muy centrados en el Holocausto, en la experiencia del Holocausto, pues Alexander Tisma, Danilo Kiss en según qué libros, y otros completamente marcados las guerras que desangraron la antigua Yugoslavia en los 90, ¿no? Pues Mehmedinovic, Faruk Seyit, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, creo que se me entiende. eh, Beiramovic, en fin. Luego, resulta que luego, bueno, tú has traducido, por ejemplo, otros libros, como por ejemplo este Milagro en el Valle de Milagro en el Valle de los Víboras, de Ante Tomic, que no tiene absolutamente nada que ver y que es divertidísimo. Y, y a veces es como que tiene uno la impresión de decir, ostras, a ver si por estarnos focalizando demasiado en estos dos traumas tan brutales que asolan a la región, nos estamos perdiendo cosas como esta. Puede ser que nos estamos perdiendo cosas como esta por eso, por poner el foco en el drama, digamos. Ah, es el Milagro en el Valle de los Víboras, es la traducción favorita de mi tío que he hecho hasta ahora. Mi tío es psicólogo clínico, entonces está todo el día eh, haciendo sesiones y en contacto con traumas duros. Y claro, a lo que le apetece es distraerse luego. Y claro, todos esos libros que he traducido hasta ahora se le hacen muy pesados. Mira, Marc, ya llevo todo el día. Y este le gusta particularmente. Bueno, es un poco complicado porque por una parte, uno no quiere siempre que sea, uno quiere estereotipar ni los Balcanes ni su literatura con, bueno, con, ¿no? la omnipresencia de la guerra. Por otra, todas estas guerras, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras de disolución de Yugoslavia, pues han marcado la región. Entonces, bueno, te encuentras ahí siempre entre estos dos polos. Y al haber marcado la región, claro, lo que ocurre es que es un tema que aflora inevitablemente. O sea, no es que tú lo tengas que buscar ni que los escritores vayan a buscarlo para que se venda en el extranjero, sino que es algo que forma parte de su realidad. Entonces, no, o sea, yo no creo que os estéis perdiendo nada. Sí pienso que, bueno, o sea, claro, o sea, es una literatura en la que los temas son pesados, son densos, suelen ser trágicos. O sea, ya, no sé, yo espero que tanto los editores como nosotros mismos, pues los traductores, poco a poco iremos sacando un poco cosas más livianas y todo para abrir un poco para abrir un poco el Bueno, en cuanto a los autores balcánicos, el más relevante del siglo XX, sin duda, Ivo Andrić, de quien has traducido recientemente El patio maldito, publicado por Sérdica, que es el único autor balcánico, además, al que le han dado el premio Nobel de Literatura en 1961, me parece que fue. ¿Qué tiene la literatura de Andrić respecto a otros grandes como, yo que sé, Danilo Kiss o Alexander Tisma, que podrían haber sido merecedores del Nobel? Qué tiene Andrić que no hayan tenido estos otros autores? Bueno, esto del Nobel es un poco arbitrario, ¿no? Que el Nobel lo podría. O sea, si es por calidad, o sea,
tanto Tishma como Kish, a quien has citado, Mesha Selimovic también, o sea, yo Ujú, diría que tienen el mismo nivel que Ivo Andrić, pero supongo la Academia de Estocolmo ujú, tiene, tiene sus criterios, como deliberan en secreto, no lo sabemos, no lo sabemos. Miroslav Kerle ya también, de hecho, hubo una época en que si tenía que haber un Nobel yugoslavo, porque entonces aún ujú, existía Yugoslavia, pues los candidatos principales eran Andrić y Kerleja, y de hecho Kerleja era el favorito de Tito, ujú, eh, porque eran amigos. ajá. Entonces Tito no se lo tomó muy bien cuando Andrić era. Entonces, claro, Andrić es un gran escritor, para mí merecedor del Nobel. Eh, para mí las virtudes principales de Andrić son primero esa fuerza narrativa enorme que tiene, esa viveza con la que pinta las escenas, con la que hace las descripciones, con la que crea personajes, con todo ese mundo, ¿no? Un poco supongo que luego hablaremos de eso, ¿no? Un Ujú, poco abigarrado, quizás para el lector español, ¿no? De ujú. la Bosnia antigua, con Sí. todas estas mezcla de culturas, Ujú, religiones, personajes un poco que no, ni ellos mismos saben muy bien qué son. ujú, Todo esto lo pinta de una forma que es un mundo que casi está a punto de salir de las páginas, ¿no? ujú, Para mí esa es su principal virtud literaria. ajá. En el patio maldito, que hablábamos, se reúnen 15 relatos y bueno, 15 relatos más o menos breves y una novela corta, Mm. relato largo, que es el propio El patio Sí. maldito. Y aunque son 15 relatos que yo creo que están escritos en épocas diferentes, me suena haberte oído que están escritos en épocas diferentes, sí que tienen una cierta eh, homogeneidad, ¿no? Tanto en temática como en estilo. Eh, a la hora de recopilarlos, el criterio que seguiste, porque creo que la compilación es tuya, ¿seguiste criterios temáticos o estilísticos más que temporales? No, más, o sea, el punto de partida era de esta edición era que me di cuenta de que El patio maldito, la novela breve o relato largo, el que cierra el volumen, pues no estaba traducido directamente al español. Había una Ujú, traducción antigua de cuando Andrés ganó el Nobel. Bueno, antes como ahora, pues cuando un escritor gana el Nobel, todo el mundo corre a ujú, traducir. Lo que pasa que, claro, entonces no había traductores de- al español de ese idioma que entonces se llamaba serbo-croata, ahora bueno. ujú. Ahora no vamos a entrar ahí. Que se nos comemos el tiempo para la entrevista. Eh, Total que no había, entonces la traducción, había una edición de la editorial Luis de Caral, creo que era de esto del 62 o así, supongo que era el francés, que era del idioma del que se traducían las lenguas eslavas antes. Y nada, y a partir de aquí, pues pensé que valía la pena, o sea, que tenía que existir una traducción directa del Patio Maldito, pero como decías, ¿no? Es un libro pequeñito, pues pensé que quizás estaría bien ponerle algo delante, hacer una edición más ambiciosa. Entonces Ujú, yo tenía en casa una edición de la revista Dani, que era una revista que surgió durante el sitio de ujú, Sarajevo, eh, una revista de culto a imprimir, porque durante el sitio, porque formaba parte de la resistencia cultural, digamos, a ujú, la guerra y al sitio, entonces ellos, bueno, imprimían cuando podían, ujú. y de repente vendían, qué sé, 7.000 ejemplares, pero al día siguiente no tenían papel, Sí, ujú, este tipo de cosas del sitio de Sarajevo. Entonces ellos, cuando después de la guerra, lo que hicieron fue crear una biblioteca muy barata de literatura balcánica y universal, muy, muy barata, para que la gente que había perdido los libros durante la guerra, o sea, porque eran desplazados que habían tenido que marcharse a su casa, alguien les había quemado la casa, una bomba les había caído en la casa, habían tenido ellos mismos que echar los libros al fuego para calentarse, que eso también ujú, ocurría. Pues la gente se quedó sin libros, entonces crearon una biblioteca para que la gente volviese a tener libros. Y ujú, el precio, ya te digo, en Sarajevo ahora estos libros los compras por 2, 3 euros, ujú. así.
Y bueno, tenía una compilación de relatos de Andrich y pensé en ponerlos pues delante y poner el patio maldito al final. Me acordé de Dublineses, del libro de Joyce, Ujú, que es un libro de relatos, y al final está Los Muertos, que es una especie de... lo mismo que el patio maldito, ¿no? ujú. Tienen una Sí, longitud, es de novela corta, relato ujú, largo y así. Entonces pensé que se podía hacer algo así, ¿no? Poner todos estos relatos y luego al final el patio maldito como colofón. ujú, Y ese fue el criterio, pero el criterio no, la selección no es mía, la selección es de un escritor bosnio que se llama Ivan Lovrenović, ujú. ha sido muy importante para mí en mi comprensión de Bosnia, lo que se puede comprender. Y bueno, de hecho el libro, la traducción la presentamos en Sarajevo con él, cosa que Ah, fue todo un honor. Y básicamente es esto. La edición tiene los relatos elegidos por Lovrenović, salvo los que habían sido traducidos ya al español, ujú, eh, directamente, la mayoría, casi todos creo, por Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pistelek, y luego el patio maldito al final como remate y como una obra clásica de Ivo Andrić, que en mi opinión tenía que estar traducida directamente al español. sí, además como El patio maldito en sí, la novela corta, como que condensa muy bien, yo creo, todos los temas que van apareciendo, ¿no? A lo largo de los relatos anteriores y el personaje este de Caragoz, el alcaide de la prisión, tiene una fuerza brutal. O sea, a mí me recuerda, claro, evidentemente la primera, bueno, una asociación que haces inevitablemente es el Palacio de los Sueños de Cadaré, con otra atmósfera, ¿no? Yo creo, pero es una asociación que puede ser válida, ¿no? Para un lector que no conozca el patio maldito. Sí, por supuesto. Sí, yo de hecho cuando, a ver, tanto Andrés como Cadaré se leían, se respetaban mucho. Su mundo, su universo literario es bastante parecido, el más realista, el de Andrich quizás, más clásica la Ujú, narración, la de Cadaré un poco más experimental, ujú, más brumosa. Quizás el patio maldito de todas las grandes obras de Andrich sea la más simbólica, ujú, la menos histórica, ¿no? Al final ese ujú. patio maldito, ese penal de Estambul está un poco fuera del tiempo Sí. histórico, ¿no? Ujú, La acción transcurre en el Imperio Otomano, pero transcurre en un lugar un poco fuera del tiempo que alcanza ahí ujú, connotaciones un poco existenciales. ujú, Eh, pero sí, 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 es un mundo similar, es el mundo otomano visto desde la perspectiva de un balcánico, visto ujú, desde la perspectiva de alguien que pertenece a pueblos que fueron sojuzgados, ¿no? Por el ujú. Imperio Otomano, una perspectiva un poco negativa del Imperio Otomano, esto también Sí, eh, tiene en común con Cadaré, e incluso en el lenguaje, debo decir que como traductor, obviamente, o sea, eh, obviamente, por mi parte, hubiese sido muy presuntuoso traducir a Ivo Andrić sin ver cómo había traducido antes la gente a Ivo Andrić, obviamente, y las obras mayores de Andrić, ambientadas en el Imperio Otomano, las tradujeron Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pistel, que estuve estudiando esas traducciones, pero también estuve estudiando las traducciones de los libros de Cadaré ambientados en el Imperio Otomano, hechas por Ramón Sánchez Lizarralde, la ujú, mayoría. Y además son libros que yo tengo siempre muy presentes porque me gustan mucho, por ejemplo, no solo el Palacio de los Sueños, sino por ujú, el nicho de Albert Wenfa, sobre todo. De hecho, ese es ujú, probablemente mi libro favorito de Cadaré. Así que fui cogiendo de todo ese trabajo que habían hecho y también Rafael Carpintero, traductor de Orhan Pamuk, que tiene ujú, libros en el Imperio Otomano, y sobre todo con el trabajo de estos tres traductores y otras lecturas fui creando un lenguaje que yo pensaba que era el apropiado ujú, para transmitir esas narraciones de Ivo Andrić en español. ujú. Fíjate, yo de Cadaré me quedaría con el general del ejército muerto, pero bueno, no vamos a discutir por esto. Tampoco. Oye, ¿qué te iba a decir? En la obra de Andrić se mezclan historia, como decías, pero el paisaje bosnio tiene un papel fundamental y también, en cierto modo, condiciona y define al mismo tiempo a los personajes. ¿Por qué esa
esa atracción de Andrić, por un lado por la historia, ya sea la ocupación otomana o el periodo de dominación del Imperio Austrohúngaro y esa también atracción por el paisaje de Bosnia. Bueno, hay una frase de Andrich que la pusimos, decimos con Raúl Usón, el editor de Xordica, decimos ponerla en la contracubierta, que es una frase de Andrich en la que dice: todo lo mío viene de Bosnia, soy Ya, muy ex Bosnia. Ah, curioso es que él estuvo muchos años sin vivir en Bosnia, o sea, se marchó pronto de Bosnia, estuvo muchos años en los guerras, estuvo de diplomático yugoslavo en varios países, incluido España. sí, Y luego vive en Belgrado el resto de su vida. Pero nunca sea su universo literario el que hay narraciones ambientadas en otros lugares y en otras épocas, pero al universo literario al que vuelve una y otra vez, que es el que encontró en el primer relato de este libro, que es El camino de Adia Yergeles. eh, Ese universo literario es el de la Bosnia antigua, el de esta Bosnia otomana, un poco del periodo austrohúngaro, pero tampoco mucho. Y ahí es donde se encontraba en casa, digamos. Una cosa que era importante para mí en la selección de este libro es que todos los relatos perteneciesen a este universo, que no fuese que la ubicación, esto espacio-temporal de todas estas narraciones fuese esta, la vieja Bosnia, sí, que el universo donde, en mi opinión, se desenvolvía mejor Andrich. Luego, bueno, yo lo entiendo, yo que vivo 10 años en Bosnia, ya, así que yo entiendo algo de la atracción de Andrich en el sentido que, bueno, ahí con todas sus oscuridades y sus tragedias, o sea, Bosnia tiene un magnetismo que es muy particular, que es muy específico y tanto no solo por esta tragedia cíclica que desgraciadamente la asola, sino también por esta mezcla y por estas relaciones que van de la convivencia, la enemistad, van y vuelven de una forma un poco rara e incomprensible, pues es una gran fuente de historias. Además, en Bosnia es muy importante la cultura oral y Andrich está impregnado de esto. sí, La cultura de la narración oral, muy importante saber contar una historia, saber contar un chiste, saber contar una anécdota. Eh, entonces, claro, o sea, en Bosnia Andrich tenía un filón que estuvo explotando durante toda sí. su vida. El talento, yo cierto. Hay mucho de eso, ¿no? De un franciscano o qué tal, que llega a una taberna o un establecimiento de ese tipo y empieza a contar una historia, ¿no? Que le sucedió a él o que oyó, que tal. Mucha historia dentro de la historia y así casi hasta el infinito. Te iba a decir, entre los temas de los relatos en general, bueno, yo creo que predominan la violencia, la culpa y demás. Y entre los personajes hay dos tipos fundamentales, ¿no? Los turcos, entre comillas, que no son necesariamente lo que hoy diríamos turcos, y los franciscanos. Los turcos no salen demasiado bien parados, yo creo, de los relatos de Andrić. En general son personajes así un poco de aquella manera. Eh, Después de tantos años y con estos temas de lo políticamente correcto o no, ¿cómo se lee a Andrić ahora allí? ¿Qué interpretación se hace digamos, de esta visión que podía tener él de los turcos, entre comillas? Es un tema muy controvertido ese. Ujú. Es de la antigua Yugoslavia. eh, Sobre todo, bueno, a partir de los años 90 cuando se rompió el país. A ver, Andrich creció en una época, él era joven, en una época en la que Bosnia formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Él fue siempre paneslavista y yugoslavista. Él creía que todos los eslavos del sur habían estado siempre sojuzgados por una potencia ajena y que debían unirse y formar su propio país. Entonces el nombre Yugoslavia aún no había cuajado, Sí. pero Ujú.
Eh, entonces, su visión del Imperio Otomano era muy negativa. Además, los últimos siglos del Imperio Otomano, pues claro, imperio en decadencia, donde había toda clase de abusos por parte de las autoridades, desórdenes, violencia arbitraria, que creo que es un tema que está muy presente, ¿no? Mm. en el libro. Am, entonces él, bueno, hacia el final de su vida cambió un poco de opinión. Que hacia el final de su vida tiene un libro de entrevistas donde él habla un poco de que, bueno, de que cuando él era joven, que estaba muy marcado por esto, porque pertenecía a una generación que veía tanto al Imperio Otomano como al Austrohúngaro como opresores de los eslavos Ujú. del sur. Y entonces de ahí buena parte de los tintes negativos, ¿no? Luego es muy controvertido porque, claro, estos turcos a los que te referías no son turcos de Turquía, Ujú. sino es el nombre histórico con el que la gente se refería a los musulmanes de Bosnia, ¿no? Ujú. Se llaman bosniacos. Entonces, claro, toda esta representación a partir de los años 90 con la guerra de Bosnia, Ujú. pues se ha convertido en algo bastante explosivo. Tan explosivo que a principios de los 90 justo antes de la guerra, eh, hubo en Vyšehrad, donde creció Andrich y donde está ambientada el puente sobre el Drina, uno de la Ajá. más conocida. Hubo una manifestación de nacionalistas bosniacos y fueron hasta el puente. Y en el puente había un busto de Ivo Andrić y ya como comunicación de la manifestación cogieron el busto de Ivo Andrić y lo tiraron al río. Ujú. Y, y entonces, bueno, hay libros enteros dedicados a demostrar la islamofobia de Ivo Andrić, luego hay gente que tampoco. Luego hay nacionalistas serbios que también lo pretenden como escritor exclusivamente serbio, Ujú. convertirlo en una especie de héroe nacional, en parte justo por eso. Bueno, entonces él era una figura muy compleja, no siempre fue políticamente ejemplar, transigió bastante con el poder a cambio Ujú. de que le dejara vivir y sus relaciones con todo este legado otomano son bastante complejas, pero como para mucha gente en los Balcanes, para Ujú. países. Sí, en lo que comentabas de la historieta de la manifestación, en la que tiran el busto de Ivo Andrić al río y tal, pues podría ser un propio relato de Ivo Andrić y estar aquí en el patio maldito, me cuadraría. Y, Sí, la y, verdad es que sí. y con los franciscanos, porque el papel que, o sea, la imagen que tiene, aunque hay veces que, bueno, pues se mete con ellos y tal, pero es muchísimo más condescendiente con los franciscanos que con los turcos. O sea, es otro mundo completamente diferente. Hay una historia muy curiosa ahí detrás, que ya la has contado alguna vez, pero que Se mete, se está mete bien que con la ellos, vuelvas a contar. sí, se mete con ellos, pero cariñosamente. Sí. La, la diferencia de trato. Mm. Andrich nació en Travnik, en Bosnia Central. Ujú. Cerca de Travnik hay un monasterio que se llama Bucha Gora. De hecho, en ese monasterio están ambientados varios relatos del libro. Ujú. Y bueno, su padre murió joven y su madre era muy pobre. Hubo un momento en que lo envió a Visegrad para que lo cuidasen sus tíos, porque ya no podía. Entonces hubo un franciscano del monasterio de Buchagora en Travnik que, bueno, cogía a su madre un poco como sirvienta, bueno, como mujer de la limpieza Ujú. para que pudiese ganársela. Y, y bueno, y era uno de los motivos por los que Andy siempre tuvo mucha simpatía por los franciscanos. Lo que pasa que, bueno, las malas lenguas del pueblo que siempre hay, empezaron a decir que Andrich era el hijo bastardo de aquel franciscano. Y bueno, la historia una que otra de que Andrich era el hijo del franciscano. Pero sí, es una figura muy importante en la Andrich, una figura muy importante en Bosnia, muy interesante. Porque la orden franciscana, o sea, en el caso concreto bosnio, fue la única estructura que había, católica que hubo desde la Edad Media hasta 1878, cuando entró el Imperio Austrohúngaro. Entonces ellos llegaron en el siglo
14, 15, ya no recuerdo. Y nada, o sea, si existen católicos en Bosnia es porque estaban ahí los franciscanos. Consiguieron del sultán, de Mehmed II, Ujú, el conquistador, que conquistó Bosnia, consiguieron del sultán otomano firmar un documento según el que la población católica podía seguir ujú, practicando su fe y fueron un poco el puntal católica de Bosnia a lo largo de siglos. Entonces se ve mucho, ¿no? Creo, ujú. en estos relatos, Sí. esta gran convivencia, bueno, no es precisamente convivencia, sino más bien resistencia, ¿no? Ujú, Del débil este poder arbitrario otomano y al mismo tiempo eran gente y son gente porque no han cambiado mucho en algunos sentidos, son gente muy del pueblo, son ujú, gente, no son gente muy dada a las sutilezas teológicas ni nada parecido, sino ujú. que son gente que ¿no? En algunos relatos incluso se ponen a blasfemar como cocheros y hacen este Sí. tipo de cosas que aún hacen los franciscanos hoy. Así que son una especie un poco endémica bosnia que Andrich retrató muy bien y cuyo retrato aún sigue vigente. Sería la bomba que ahora se descubriera que Andrich era hijo de Fray Marco, alguno de estos, ¿eh? A lo mejor es el trasunto Pues de nuestra... imagínate, Bueno, sería un puntazo. Oye, una cosa que se me ocurre así sobre la marcha, ¿pueden ser los yugoslavos raros, estos de los que hablamos, los nuevos rusos del 19? ¿En qué sentido? Joder, pues en todas las vueltas estas que le dan a conceptos como la culpa, la identidad y demás. No lo sé, que igual es una tontería que se me acaba de pasar por la cabeza, pero a veces, y según qué autores, no, igual Mm. no, ¿eh? Hombre, obviamente Andrich está muy influido, ¿no? Por los rusos del 19. Si no me falla, si no recuerdo mal, le gustaba a Tolstoy sobre todo. Ujú, Y estaba muy, muy influido por Thomas Mann, que bueno, recoge en buena parte, ¿no? Esta tradición. Y bueno, y un poco como Thomas Mann es un escritor un poco para su época, un poco más clásico, ¿no? Tú ujú, tienes, de hecho, en Bosnia y en Serbia, en el resto de los Balcanes, los escritores de ahora tienen una relación un poco ambivalente con Andrich, en el sentido desde el punto de vista literario, ¿no? ujú. Es ambivalente. Disculpa, vivo cerca de la estación de trenes de Ljubljana. Y cuando Se ha pasa oído un, ahí y un... cuando pasa un tren le dan al pito para no atropellar a nadie. Decía que tiene una relación ambivalente con Andrich, porque por este clasicismo, o sea, y porque llegó un momento en el que por haber ganado el premio Nobel, por haber sido un escritor tan importante yugoslavo, parecía que era el modelo a seguir. Y es Ujú, un escritor que, claro, o sea, narrador omnisciente en tercera persona, lo sabe todo de los ujú, personajes. Es un tipo de narración que en el siglo XXI pues ya está un poco, ujú. bueno, va a existir siempre, siempre va a Sí. funcionar porque es la narración clásica, pero si tú eres escritor, pues a lo mejor quieres probar otras cosas, ¿no? De Ujú, narradores no fiables, narración fragmentaria, etcétera, etcétera. Am, entonces sí, o sea, es un escritor de alguna forma decimonónico o bastante ujú, decimonónico en el siglo XX, o sea, en ese sentido ujú, sí que lo puedes comparar con los rusos, sí que toca los grandes temas, ¿no? Son ujú. escritores Sí. cristianos, claro, en el mismo sentido que lo podrían haber sido pues Tolstoy o Dostoyevsky. Claro, hemos metido en el mismo saco, en el mismo saco balcánico a Andrich y, por ejemplo, que tengo por aquí a Danilo Kiss, el reloj de arena, y es como yo qué sé, como la noche y el día, igual es aquello de matar al padre literario, ¿no? Que pasa en todas las literaturas nacionales, ¿no? Que hay unas especies de vacas sagradas que las gentes que vienen después, pues
pues intentan cargárselos, digamos, ¿no? Y Danilo que sería, por ejemplo, un caso, yo creo, Sí, bastante... aunque no creo que tuviese nada particular contra, Sí, sí, claro. contra Andrew, pero sí lo tenía contra este narrador omnisciente del que hablaba. Hay un ensayito de Kish donde habla de, bueno, de esto, de la muerte del narrador omnisciente, ¿no? De que no se pueden seguir contando las historias desde la perspectiva de este narrador que lo sabe todos los personajes y que Ujú, entonces él, la salida que encontró, es lo que este ensayo, es la salida del documento. ujú. Esto lo encontró leyendo a Borges. Ah, Matas claro, o al sea, padre, Borges no pero está claro, te contando tienes una que... historia, Ujú, sino que el narrador encuentra de repente en una biblioteca un ujú. documento verdadero o falso, normalmente falso en el caso de Sí. Borges, y a partir de todos estos documentos, pues se va narrando la historia. En ese sentido, Kish era un discípulo de Borges, hasta tal punto que en el reloj de arena es el tercero, ¿no? De esta trilogía. Yo creo que sí. A ver si lo pone, Ah, no, no yo creo recuerdo. que es el tercero. Sí, Es sí, el sí. que habla Sí, del padre. Claro, sí, esta sí, novela, termina la trilogía, sí. Mm, pues para que veas, esta novela es la perfecta ilustración de la teoría del documento de Kish, porque esta novela está construida a partir de un acta policial, que la pone al final ujú, del libro, si no recuerdo mal, que es realmente es el acta policial de un interrogatorio que sufrió su padre, que luego terminó eh, ujú. muriendo barra siendo asesinado en el Holocausto, y a Sí, partir de ese documento policial construye buena parte de la sí. novela. Mm. Sí, Por ya. eso digo, o sea, Kish en este sentido es una, pues representa una opción narrativa ya posterior, ya un poco Ujú. más vanguardista, un poco más, hasta, si me permites el adjetivo, postmoderno. Sí, más ligado a a la modernidad, Ujú. modernidad clásica, ¿no? Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuáles son tus relatos preferidos del Patio Maldito? Yo, si me permites, me quedaría, bueno, con el Patio Maldito, pero me quedaría con Muerte en la tequilla de Sinam, con La Sed, Milagro Nuevo y El Torso. Yo me quedo con esos cinco. Di los tuyos. ¿Puedo invertir los roles y preguntarte por qué? Pedir el comodín del público. No, no hay público. No, no hay público en vivo. Bueno, bueno. Nada, Sí, hombre, me quedo sí, sin que sí, que saberlo, sí. pero tenía curiosidad. Bueno, el patio maldito en sí está fuera de concurso, Vale. ahí no lo pongo. Luego, pues de estos, seguro Mustafa Magyar, porque me parece que es un relato más actual ahora que cuando fue escrito y publicado por Andritz. En el sentido que me parece una exploración brillante de lo que en psicología moderna se llama síndrome de estrés postraumático. Eh, los Balcanes, ya, tanto tú como los espectadores ya sabéis que han sufrido unas cuantas guerras, que esto genera numerosos traumas. Y bueno, una cosa que aprendí en Bosnia es que no, bueno, para empezar, por desgracia, para ellos sobre todo traté con bastante gente que sufre, ¿no? De este síndrome de estrés postraumático. Y una cosa que aprendí fue que uno no solo tiene trauma de guerra por haber sufrido, por ser víctima de guerra, por haber sufrido alguna violencia, sino que también los perpetradores quedan traumados. Eh, y en este caso de Mustafa Majar, ¿no? Que era un soldado del ejército otomano, es alguien que ha cometido atrocidades, que ha cometido violencias y que está profundamente traumatizado por ello. Y bueno, hasta tal punto que todo este trauma acaba, ¿no? Precipitando su perdición. Y la exploración, y como alguien que ha estado muchos años en contacto y sigue estando en contacto, o sea, en fin,
con gente que sufre este síndrome. La exploración de Andrich, que hace Andrich, él es absolutamente brillante. Eh, luego, bueno, todos estos relatos de los franciscanos me gustan bastante, pero bueno, de los que has nombrado también, o sea, muerte la de la muerte de la Teque Haji Sinan también me gusta bastante. Me gustó bastante A mí me interesa mucho el sufismo desde hace muchos años. Yo mismo he estado en bastantes tequias a lo largo de Sí. los años y me gustó bastante darle el color y el lenguaje que tiene ese mundo. Cosa que, bueno, en castellano también me resultó un poco bastante más fácil porque había hecho un gran trabajo antes que yo escribiendo sobre este mundo, Juan Goytisolo, que a la hora de escribir sobre Bosnia para mí ha sido un autor fundamental, tanto de escribir como de traducir. Siempre lo tengo presente a la hora de elaborar un lenguaje. Y también destacaría, aunque probablemente no sea el que llame la atención de la mayoría de los lectores, destacaría el relato La Prueba, porque como traductor fue un descanso. Porque como el mundo de Andrich es muy oscuro, es muy Sí, pesimista, la existencia es muy negra en este libro particularmente. Yo creo, en otros libros, por ejemplo, en El puente sobre el Drina o en Crónica del Travnik se permite episodios un sí, poco más ligeros, pero en este, y claro, cuando traduces pasas meses, ¿no? Sumergido en ese universo y bueno, uno no es de piedra y le termina afectando. Y en este relato, pues, que es una cena de franciscanos y hay uno de estos franciscanos, ya sé que tú lo sabes, lo he vuelto para quien no haya leído el libro, viene un franciscano que es un poco deslenguado, un poco provocador, un poco el que le dice la verdad a la gente, ¿no? Da igual si es un embajador, si tiene poder, si no tiene sí, poder, en fin, un poco como los cínicos de la antigua Grecia, ¿no? Que les da igual si tienen a Alejandro Magno delante, que Diógenes le va a decir lo que le va a decir las verdades a la cara. Y curiosamente es el relato más largo del libro después del Patio Maldito, que es una novela. sí, Eh, y entonces este relato es como una especie de divertimento de Andrés, ¿no? Bueno, un compositor de música clásica, ¿no? Que es un virtuoso y tiene sus piezas trágicas y de repente hace una cosa más ligera, más sí, liviana. Y técnicamente, o sea, es una exhibición de virtuosismo narrativo, en mi opinión, pero al mismo tiempo esto tiene una ligereza que, que destaca, creo, del libro y que personalmente te digo, como traductor sumergido en las oscuridades de Andrés, agradecí mucho cuando llegaba ese relato, cada vez que hacía otra versión del libro y llegaba ese relato, digo que bien, ya viene la prueba, el El, ensayo. ti- el tío Ivo no Dos era News Pro. precisamente la alegría de la huerta, ¿no? Como decías el otro día. Bueno, en cualquier caso, sea la alegría de la huerta o no, hay que leer más literatura de estos mundos. Hay que leer a Andri, que sea Un puente sobre el Trina, que es una, pues, yo qué sé, para mí es una maravilla, es una de las mejores novelas históricas, bueno, novela histórica dentro de todo lo amplio que podamos meter en ese saco, pero Patio Maldito también merece muchísimo la pena. El elefante del visir también está publicado en Shordica, de Ivo Andrić, y no sé si Crónicas de Travnik, pero yo creo que está en De bolsillo. Yo bolsillo, me tengo suena una de haberlo bolsillo visto, por aquí detrás. pero, pero bueno, si pueden leer El Patio Maldito, y si no, pues un puente sobre el Drina o lo que encuentren por ahí, que merece Sí, mucho la pena. pero, pero que empiecen por el patio. Eso. No, No, pero no, vamos, que yo creo que no tiene que ir por el puente sobre el Drina, creo que ahí está todo. Y luego a partir de ahí, pues ya se puede mover pues hacia el patio maldito, Crónica de Travnik. Yo creo que en mi opinión, en mi modesta sí que opinión, es esos verdad son los libros. que el puente El elefante, el vestido, que un puente sobre el Drina es como es la narración canónica, ¿no? De, de Andrich. para mí sí, aunque tengo que decirte que curiosamente en estos países
Exivoslavos, o sea, casi la gente considera superior el patio maldito. No Ujú, sé cuánto tiene de... A mí me gusta más el puente sobre el Drin, pero ellos, no sé. Bueno, por una parte es un poco distinto, ¿no? Tiene esto que hablábamos antes, ¿no? Que es menos histórico, es una cosa, es un poco, este patio está un poco fuera del tiempo. Y por otra parte, y este motivo es un poco más anecdótico, pero también es importante, bueno, es una novela corta que casi mucha gente en todos estos países de la antigua Yugoslavia era la lectura obligatoria al instituto. Entonces, cuando eran adolescentes era como nosotros, ¿no? Que se de la ciencia de Pío Baroja, pues ellos tenían el ujú. patio maldito. Sí, sí. Entonces lo ha leído todo el mundo y todo el mundo lo recuerda. Ujú. Oye, pues muchísimas gracias por la charla, por todo lo que sabes de estos mundos que a algunos frikis nos alucinan, esta gente. Y nada, esperemos leerte. No hemos dicho, bueno, no sé si lo he dicho al principio, pero tú también tienes tu libro balcánico, La piedra permanece, publicado en Libros del Cao hace un par de años, me parece, ¿no? Así que pues, lee a Andric y lee a Marc Casals, ¿no? Sí, además el libro, bueno, estoy muy contento de esto. Luego va a salir en los próximos meses en Bosnia, Anda. publicado por la principal editorial Bosnia, que también tiene distribución en Croacia. O sea que o sea, el libro va a volver al lugar que lo inspiró y que, porque el libro, bueno, tú ya lo sabes, pero los espectadores son historias sobre Bosnia, que viví 10 años ahí, me siento muy vinculado a ese mundo, por eso trabajé a Andrich en parte. Entonces, me hace mucha ilusión que vuelva ahí, que lo lean los bosnios y que, a ver, cuáles son a ver cuáles son las reacciones. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y bueno, nos seguimos leyendo. A ti y a vosotros bueno, por invitarme por leer los libros con cariño, los de los Balcanes y los libros en general. Está muy bien que haya espacios donde la gente lea los libros con atención con el cariño y el amor por la literatura que se merece. Bueno, pues nada, hasta la próxima a todos. Un Hasta la abrazo. próxima, Pablo.